El aire dentro del ático de Javier en Buenos Aires era tenue y frío, un silencio que ni siquiera los sonidos lejanos de la ciudad podían penetrar. Las paredes de cristal, que iban del suelo al techo, revelaban un mar de luces centelleantes, un panorama espectacular que para él no era más que una pintura estática y sin vida. Se aflojó el nudo de la corbata de seda. La costosa tela parecía sofocarlo. La cena de la que acababa de regresar había sido un desfile de sonrisas calculadas y conversaciones superficiales, cada palabra una transacción velada. La pretendiente de la noche, hija de un socio, examinaba su reloj con más interés que sus palabras. Caminaba de un lado a otro sobre el mármol pulido. Sus pasos resonaban en el suntuoso vacío del apartamento. Era un rey en un castillo de cristal, pero lo único que sentía era el peso aplastante de su propia soledad. Este hombre, capaz de comprar casi cualquier cosa con dinero, vivía en un desierto emocional, una isla de lujo donde ninguna conexión genuina podía anclarse. ¿Qué le falta a la vida de alguien que parece haber conquistado el mundo entero? Si esta historia ya te ha enganchado, suscríbete al canal para no perderte ni un detalle y dinos desde qué ciudad la ves. Lo cierto es que, para Javier, cada nuevo encuentro organizado por su familia era una confirmación más de su creencia más cínica. El amor, para las mujeres de su círculo, era un lujo que se adquiría, y él era el proveedor, no la pareja. Se recostó en el sofá de cuero blanco, cerrando los ojos ante la magnífica vista, deseando también poder borrar los recuerdos que lo habían convertido en este hombre desconfiado y amargado. La fuente de su cinismo tenía un nombre y un rostro que luchaba por olvidar. Su divorcio no solo había sido el fin de un matrimonio, sino la demolición de su fe en las relaciones humanas. Recordaba vívidamente el día en el tribunal, la frialdad con la que su exesposa y sus abogados discutieron la división de bienes como si fueran botín de guerra. La mujer que una vez juró amarlo en la salud y en la enfermedad se reveló como una estratega despiadada, cuyo afecto era una actuación bien ensayada con un único objetivo: acceder a su imperio financiero. Cada sonrisa, cada gesto de afecto, se recontextualizaba en su mente como una inversión, una pieza movida en una larga partida de ajedrez, donde su corazón era el premio a ser capturado y luego desechado sin contemplaciones. Su teléfono vibró sobre la mesita de centro de Minos y en el cristal. Una notificación iluminaba la tenue luz. Era su madre, haciendo la inevitable pregunta: «¿Y bien, cariño? ¿Cómo te fue con la hija de Sotorra? Es encantadora, ¿verdad?». Javier suspiró, un sonido pesado y cansado. Escribió una respuesta vaga y educada, una mentira inofensiva para evitar otro sermón sobre la importancia de sentar cabeza y continuar la línea familiar. No lo entendían. Para ellos, el matrimonio era una fusión de imperios, una alianza estratégica. Para Javier, era una herida abierta que se veía obligado a tocar repetidamente, con la vana esperanza de que, en lugar de dolor, algún día pudiera sentir algo diferente. Apagó el teléfono, cortando el último hilo que lo conectaba con el mundo exterior esa noche. Mientras la soledad de Javier resonaba en los pasillos de su palacio de cristal, a muchos kilómetros de distancia, en un vibrante y ruidoso barrio de La Boca, se desarrollaba otra vida. La cámara desciende de su torre de marfil, sumergiéndose en las vibrantes calles, donde el aroma del choripán se mezcla con el sonido de la cumbia que se filtra por las ventanas abiertas. Aquí, la vida no se observaba a través de ventanas de doble acristalamiento, sino que se vivía en la aspereza del asfalto, en la urgencia de cada luz verde, en la calidez humana que se desbordaba de las aceras. Fue en este escenario, tan lejano pero bajo el mismo cielo, que comenzó el viaje de Isabela, mucho antes de que el sol pensara en adornar la ciudad con su luz dorada, pintando un marcado contraste de realidades. El despertador de Isabela no era un sonido electrónico, sino el suave tic-tac de un viejo reloj de pared, regalo de su abuela. Eran las 4:30 de la mañana. Su pequeño apartamento, aunque sencillo y con sus muebles desgastados por el tiempo, irradiaba una calidez que el lujo de Javier jamás conocería.
El aroma a café recién hecho empezaba a llenar la habitación, una promesa de energía para el largo día que le esperaba. Se movía en la penumbra con una serena familiaridad, cada paso y gesto optimizados por la rutina. Un dibujo infantil a crayón de dos figuras tomadas de la mano bajo un sol sonriente estaba orgullosamente fijado al refrigerador con un imán. Era su razón, su motor, su razón para enfrentarse al mundo exterior. Con la delicadeza de quien maneja lo más preciado del mundo, Isabela entró en la pequeña habitación de al lado. En la cama, envuelto en una manta de Spider-Man, dormía Mateo, su hijo de 6 años. Se sentó, en el borde, apartándole un mechón de pelo de la frente. Su vulnerabilidad era su constante preocupación por asegurar que este pequeño tuviera un futuro, que sus sueños no se vieran limitados por la crudeza de la realidad. Lo despertó con un susurro y un beso, y la somnolencia en el rostro del niño se transformó rápidamente en una sonrisa al ver a su madre. Esa sonrisa era su verdadero tesoro, la riqueza que nutría su alma y daba sentido a cada sacrificio, a cada dedicación, a cada kilómetro, recorrido bajo el sol o la lluvia. Tras dejar a Mateo en casa de un vecino para llevarlo a la escuela, la rutina de Isabela se convirtió en un atrevido ballet sobre 2 ruedas. Su motocicleta, su fiel compañera de batalla, rugió al amanecer en el patio del edificio. Con su gran mochila térmica a la espalda, se adentró en el caótico tráfico porteño, un río de metal y bocinazos que sorteó con destreza y concentración. Cada entrega era una carrera contrarreloj, pero su virtud era una amabilidad que no se dejaba vencer por las prisas. Un sonriente buen día al portero, un cálido gracias al cliente. Sabía que detrás de cada puerta se escondía una historia, y por un breve instante formó parte de ella, ofreciendo más que comida, un pequeño momento de cortesía. Entre entregas, durante un raro descanso de 5 minutos, Isabela detuvo su motocicleta frente a una tienda con un letrero de «Se alquila». El polvoriento escaparate reflejaba su rostro cansado, pero sus ojos brillaban con una visión particular. Se permitió soñar. Imaginó estantes de vidrio llenos de medialunas doradas, delicados alfajores y pasteles decorados con el arte que había aprendido de su abuela. «Pastelería Isabela y Mateo», susurró para sí misma. Este sueño era su combustible secreto, la promesa de un futuro donde ya no tendría que correr contrarreloj, donde su talento podría florecer y donde podría ofrecerle a Mateo una vida más dulce, construida con sus propias manos, harina y azúcar. Era un sueño, lejano, pero lo alimentó con la misma dedicación con la que alimentó a su hijo. La noche cayó sobre la ciudad, uniendo los 2 mundos en su oscuridad. En lo alto de su edificio, Javier contemplaba un plato intacto de comida gourmet preparada por un chef privado, con el sabor perdido en su apatía. Estaba rodeado de todo, pero fundamentalmente solo. En el corazón de la boca, Isabela, después de una ducha caliente que le quitó el cansancio del día, se sentó a la pequeña mesa de la cocina, compartiendo una sencilla milanesa con Mateo. Sus risas llenaban el apartamento. No tenía casi nada, pero su vida rebosaba de amor y propósito. 2 almas en la misma ciudad, viviendo en universos paralelos, a punto de colisionar de una forma que ninguno podría haber previsto. Un encuentro que demostraría que el verdadero valor de una persona nunca se mide por lo que posee. La comida que tenía ante sí era una obra de arte culinario, pequeñas porciones dispuestas con precisión quirúrgica en un plato de porcelana que costaba más que el salario mensual de mucha gente. Javier apartó el plato con la punta del dedo. El gesto era de profundo aburrimiento, un rechazo no a la comida en sí, sino a todo lo que representaba, el exceso, la perfección artificial, la ausencia de alma. Sentía un hambre que nada podía saciar, un hambre de algo real, imperfecto, quizás incluso un poco desordenado. Anhelaba algo que no hubiera sido creado para impresionarlo, sino simplemente para ser lo que era. Esta repentina aversión a su propia vida lo llevó a un acto de rebeldía, pequeño pero significativo, un gesto que cambiaría su trayectoria para siempre. Impulsado por este impulso, cogió su smartphone,
el mismo dispositivo que había usado antes para despedir a su madre. Ignoró las apps de restaurantes de lujo y abrió la app de reparto más popular. Sus dedos recorrieron rápidamente las opciones de sushi, comida tailandesa y bistró francés hasta que se detuvieron en una simple imagen, una hamburguesa que parecía jugosa y auténtica, de un restaurante de barrio llamado El Fuego. Las fotos eran de aficionados, la descripción directa, sin florituras poéticas. Era justo lo contrario de su mundo. Sin pensárselo dos veces, eligió una hamburguesa clásica con queso y patatas fritas y confirmó el pedido. Fue un acto anónimo y trivial para el mundo, pero para Javier fue el primer paso para salir de su torre de marfil. A pocos kilómetros, el celular de Isabela, enganchado al manubrio de su motocicleta, sonó con fuerza. Una nueva llamada. Se detuvo un momento con el corazón latiendo un poco más rápido ante la perspectiva de otro viaje. En la pantalla apareció el pedido de El Fuego. Sin embargo, sus ojos se fijaron en la dirección de entrega en Puerto Madero, Torre Alvear. Un escalofrío de intimidación le recorrió la espalda. Era una de las direcciones más opulentas y exclusivas de todo Buenos Aires, un lugar que solo podía ver desde lejos, como un crucero inalcanzable en el polliento horizonte. Por un segundo dudó, pero la duda era un lujo que no podía permitirse. Aceptó el pedido. La profesional que llevaba dentro superó cualquier sentimiento de incompetencia. Era solo otra puerta, solo otro cliente. Llegar a Torre Alvear fue como cruzar la frontera hacia otro país. La estructura de cristal y acero se alzaba hacia el cielo, un silencioso centinela de riqueza y poder. El vestíbulo, visible a través de las puertas giratorias de cristal, estaba bañado por una suave luz, dorada, revelando un espacio que parecía más el vestíbulo de un hotel de 5 estrellas que la entrada de un edificio residencial. Isabela estacionó su motocicleta, una modesta y ligeramente rayada guerrera de 2 ruedas, junto a un reluciente Porsche negro. El contraste era tan marcado que resultaba casi cómico. Se ajustó la mochila térmica a la espalda, respiró hondo el aire fresco de la noche y caminó hacia la entrada, sintiendo el peso de docenas de ojos invisibles sobre ella. El portero la observó acercarse con una mirada de desdén apenas disimulado. Su uniforme era impecable, su postura rígida, y sus ojos recorrieron la bolsa de Isabela con la mirada como si fuera contagiosa. ¿Entrega?, preguntó, con la palabra saliendo de su boca con estudiada indiferencia, como si fuera una molestia. Isabela, acostumbrada a todo tipo de reacciones, simplemente sonrió, una sonrisa genuina que no llegó a los ojos del hombre. «Sí, al apartamento 42B para Javier», respondió con voz tranquila y firme. El hombre señaló vagamente hacia los ascensores de servicio, sin siquiera mirarla directamente. Ella le dio las gracias, ignorando la sutil grosería, y continuó, con su dignidad intacta. El ascensor de servicio, sin embargo, era más lujoso que cualquier habitación de su apartamento. Las paredes de acero pulido relucían, y el silencio durante el ascenso fue absoluto, un vacío sónico que la hacía sentir extrañamente expuesta. Se miró fijamente en el metal pulido, su cabello, ligeramente húmedo por la llovizna, su rostro surcado por el cansancio del día, la chaqueta de nylon y la mochila que la identificaban como una forastera en este mundo. Durante 42 pisos, ascendió a través de un universo de silenciosa riqueza, una mensajera de un mundo vibrante y ruidoso que invadía un santuario de tranquilidad estéril. Al salir al pasillo alfombrado, el silencio era aún más profundo, casi opresivo, roto solo por el suave golpe de sus propios pies. Cuando se abrió la puerta del 42B, Javier esperaba un casco, una mano tendida, una transacción rápida e impersonal. En cambio, encontró un rostro, el de una mujer cuyos ojos reflejaban el cansancio del viaje, pero que de alguna manera se iluminaron con una sonrisa genuina al verlo. No era una sonrisa para complacer, ni una sonrisa de obsequio. Era un simple y hermoso gesto de cortesía humana. En ese instante, el mundo de encuentros falsos y afectos calculados de Javier se desmoronó. Quedó momentáneamente
Desarmado, mirándola fijamente, viendo no solo a una repartidora, sino a una persona real, cuya autenticidad era tan palpable y excepcional que lo dejó sin palabras por un segundo. Para Isabela, el hombre frente a ella era solo un cliente más, aunque sorprendentemente joven y agradable para un lugar como ese. Extendió la bolsa de papel. «Buenas noches, señor. Aquí tiene su pedido del fuego», dijo con la misma cortesía profesional que usaba en cada entrega. Notó la forma en que la miraba. Una pausa inesperada en la transacción, pero lo atribuyó a alguna distracción. Su mente ya estaba calculando la ruta para la siguiente recogida, preguntándose si llegaría a casa a tiempo para darle un beso de buenas noches a Mateo. Para ella, ese momento fue fugaz, un pequeño destello en una larga noche de trabajo. Se dio la vuelta para irse. La interacción ya comenzaba a desvanecerse en su memoria. Javier cerró la puerta lentamente. El suave clic de la cerradura resonó en su sala vacía. Permaneció allí, de pie en la entrada, agarrando la bolsa de papel marrón. El olor a patatas fritas y carne asada, aromas tan comunes y terrosos, le pareció extrañamente exótico en su aséptico entorno. Era el olor de la vida real, del trabajo honesto, de la sencillez. Sin embargo, la imagen de su sonrisa fue lo que más le impactó. Era un rayo de luz genuina en su océano de artificialidad. Esa sonrisa no pedía nada, no esperaba nada. Simplemente se le ofrecía. En un mundo donde todo en su vida tenía un precio, ese gesto gratuito se sintió como lo más valioso que había recibido en años. Llevó la comida a la cocina, pero en lugar de sentarse a la mesa formal, se apoyó en la encimera de cuarzo. Al dar el primer bocado a la hamburguesa, el sabor pasó a un segundo plano. Sus pensamientos estaban fijos en la mujer que se la ofrecía. ¿Quién era ella para sonreír así, cargando con el peso del mundo sobre sus hombros, visible en su mirada cansada? ¿Cómo podía alguien mantener tanta gracia y amabilidad cuando la trataban con la indiferencia que él imaginaba que enfrentaba a diario? Por primera vez desde el divorcio, Javier sintió una emoción que no era ira, desilusión ni aburrimiento. Era una intensa curiosidad, una necesidad casi infantil de comprender qué se escondía tras esa sonrisa. La noche de hamburguesas se convirtió en un hito para Javier. En los días siguientes, desarrolló un ritual secreto. Todas las noches, alrededor de las 9, abandonaba los elegantes menús y abría la app de reparto con el pulgar sobre el familiar logo de El Fuego. La comida era secundaria. Lo que ansiaba era la posibilidad de un reencuentro, la oportunidad de volver a ver esa sonrisa genuina. La anticipación era una sensación que no había experimentado en años, un nerviosismo casi adolescente, a la vez incómodo y electrizante. Se encontró actualizando el estado del pedido, con la esperanza de que apareciera el nombre de Isabela como la repartidora designada. Era un pequeño y patético rayo de esperanza en su monótona y predecible rutina. Su curiosidad lo llevó a usar las herramientas de su propio imperio. Javier era inversor tecnológico, y su edificio era una fortaleza inteligente. Con unos pocos toques en su tableta, tenía acceso a todo el sistema de cámaras de seguridad. Desde la soledad de su ático, podía observar el fluir de la vida abajo, los coches de lujo que llegaban, los residentes con sus ropas de diseñador, pero sus ojos solo buscaban una cosa, una modesta motocicleta y su resiliente conductora. Era una forma de observarla en su hábitat natural, de comprender su mundo sin la intrusión de su propia presencia. Se sentía como un científico estudiando un fenómeno raro, una forma de vida auténtica que necesitaba comprender antes de atreverse a volver a tener contacto directo. En una de esas noches de vigilancia digital, presenció la primera prueba. Isabela llegó, y mientras se dirigía al ascensor principal, una residente mayor que sostenía un perrito irritable la interceptó. Por los gestos exagerados y la expresión facial de la mujer, visibles incluso en la pantalla granulada, Javier comprendió que lo estaba reprendiendo, probablemente por usar el ascensor social con su mochila de reparto. La reacción de Isabela fue lo que lo dejó paralizado. No hubo confrontación, ni un atisbo de ira en su lenguaje corporal.
Simplemente escuchó, asintió con calma, retrocedió un paso y se dirigió al ascensor de servicio, ofreciéndole a la mujer una breve sonrisa de «disculpa». Su paciencia era una virtud que Javier rara vez encontraba. La segunda prueba llegó unos días después. Isabela llegó un poco antes a la colecta, y mientras esperaba, Javier la observaba a través del zoom de la cámara de la fachada. Cerca de la entrada del edificio, un hombre sin hogar estaba acurrucado, temblando. La mayoría de los residentes pasaban junto a él como si fuera invisible, una parte indeseable del paisaje urbano. Pero Isabela no. Javier la observó acercarse, no con lástima, sino con respeto. Abrió su mochila, sacó lo que parecía ser su cena, una empanada envuelta en una servilleta, y sin dudarlo, la partió por la mitad, ofreciéndole una porción al hombre. Fue un acto silencioso, anónimo y profundamente generoso, un testimonio irrefutable de un carácter que no necesitaba público para hacer el bien. A finales de semana, el cielo de Buenos Aires empezó a cambiar. Nubes densas, oscuras y plomizas, llegaban desde el Río de la Plata, engullendo el cielo azul. Viento empezó a aullar, azotando los árboles y silbando a través de las rendijas de las ventanas del ático de Javier. Pronto, las primeras gotas de lluvia, espesas y pesadas, empezaron a caer, convirtiéndose rápidamente en un aguacero torrencial. La ciudad, antes un mar de luces nítidas, se convirtió en una mancha impresionista de colores y reflejos en el agua que corría por sus ventanas. La tormenta parecía tener furia propia, una fuerza de la naturaleza que bañaba las calles con una violencia purificadora, preparando el escenario para la prueba final y más importante de la virtud de Isabela. Esa noche, impulsado por un impulso que no comprendía, Javier volvió a pedir comida. No esperaba que aceptaran el pedido en medio de aquel diluvio, pero para su sorpresa la notificación lo confirmó. Isabela está de camino. Corrió a su pantalla de vigilancia. La imagen era impactante. El pequeño haz de luz del faro de la motocicleta de Isabela atravesaba la cortina de agua, su cuerpo apoyado contra el viento, luchando contra los elementos. Llegó al edificio con el aspecto de una náufraga. El agua le goteaba por cada centímetro del cuerpo, pero apretaba la mochila de reparto contra el pecho, protegiendo el pedido con un cuidado casi maternal. Su determinación para cumplir con su deber era asombrosa. Esta vez, Javier no la observó desde lejos. Bajó al vestíbulo con el corazón latiéndole con fuerza. Cuando Isabela entró, dejando un charco de agua en el suelo de mármol, lo encontró, esperando. Parecía agotada, pálida, con los labios ligeramente azules por el frío, pero aún así, logró reunir fuerzas para esbozar una sonrisa cansada. «Buenas noches, señor. Disculpe la demora y el desorden», dijo con voz temblorosa. Él tomó la comida y, con un gesto rápido, le puso un billete de 2,000 pesos en la mano fría y húmeda. «Por la lluvia, por su esfuerzo. Acepte», dijo con la voz más suave de lo habitual. Necesitaba hacer algo, lo que fuera, para aliviar la carga que veía en sus ojos. Isabela miró la nota en su mano, abriendo mucho los ojos al darse cuenta de la cantidad. 2,000 pesos. Era una cantidad absurda para una propina. Era suficiente para comprar la medicina de Mateo, para llenar la despensa, para respirar un poco más tranquilo por unos días. Su primera reacción fue negarse. «No, señor, de verdad es demasiado. No puedo aceptarlo», balbuceó, intentando devolver la nota. Pero Javier se mantuvo firme. «Insisto, cualquiera que trabaje con esta dedicación se lo merece. Por favor». Abrumada por el cansancio, la gratitud y la inesperada amabilidad, finalmente cerró la mano sobre el dinero, con lágrimas mezclándose con las gotas de lluvia en su rostro. «Gracias», susurró, antes de darse la vuelta y desaparecer de nuevo en la tormenta. Pasaron casi 2 horas. La tormenta afuera no había amainado. Javier estaba sentado en su oficina, con la comida intacta sobre la mesa, repasando mentalmente el encuentro en el vestíbulo. Fue entonces cuando sonó el intercomunicador, un sonido estridente que rompió el silencio del apartamento. Era el portero de noche, el mismo hombre que la había tratado con frialdad días atrás.
Sin embargo, su voz denotaba incredulidad. Señor Javier, disculpe la molestia a estas horas, pero la repartidora en moto ha vuelto. Está aquí en el vestíbulo. A Javier se le encogió el estómago. Miles de malos pensamientos le invadieron la mente. ¿Un accidente? ¿Estaría herida? Se puso de pie, con el corazón acelerado, temiendo lo que vendría después. Está empapada y tiritando, continuó el portero, con la voz ahora teñida de un respeto reticente. Insiste en que necesita hablar contigo. Dice que te equivocaste, que le diste un billete de 2,000 pesos pensando que eran 200, y que soportó toda esta lluvia para devolver el cambio. Javier se sentó pesadamente en su silla, jadeando. Su honestidad era tan pura, tan inflexible, que era casi doloroso presenciarla. En su mundo de contratos con cláusulas, ocultas y amistades con segundas intenciones, esta mujer que apenas tenía lo suficiente para sí misma, había capeado una tormenta en aras de la integridad. En ese instante, todos los muros de cinismo que había construido alrededor de su corazón se derrumbaron. Al oír las palabras del portero, una claridad penetrante atravesó la confusión de Javier. Años de desconfianza y aislamiento autoimpuesto parecieron evaporarse en ese instante. Esta mujer, con su integridad inquebrantable, era un antídoto contra el veneno que llevaba en el alma. «Déjenla subir», ordenó por el intercomunicador con voz firme, sin vacilación. No esperó respuesta. Caminó con paso decidido hacia la puerta principal, el portal que separaba su mundo estéril del de ella, y la abrió. Ya no permanecería oculto en su torre. Esta vez la esperaría, no como un cliente ni un observador, sino como un hombre profundamente impactado, listo para afrontar la verdad que ella representaba. El suave sonido del ascensor resonó en el silencioso pasillo. Las puertas se abrieron revelando a Isabela. Parecía aún más pequeña y frágil que antes, empapada y temblorosa, aferrada al billete húmedo de 2,000 pesos como si fuera una confesión. Caminó sobre la alfombra persa, dejando un rastro de diminutas gotas de lluvia. Cada paso era un testimonio de su extraordinaria determinación. Tenía la mirada baja, fija en el suelo, como si temiera encontrarse con su mirada. A Javier, que la observaba acercarse, no le pareció frágil. Parecía la persona más fuerte que había conocido, una fuerza de la naturaleza por derecho propio, tan poderosa como la tormenta que acababa de afrontar por honor. Se detuvo a una distancia prudencial y finalmente levantó la vista. El cansancio en sus ojos era profundo, pero su expresión firme. «Señor, buenas noches de nuevo. Le pido disculpas por la tardanza», empezó, con la voz un poco ronca por el frío. «Pero no podía irme a casa sin arreglar esto. Cometió un error. Estoy segura de que quería darme un billete de $200, no este». Extendió una mano temblorosa ofreciendo el dinero. «Aquí tiene la diferencia. Llévelo de vuelta, por favor. No es mío». Cada palabra era un golpe al muro de cinismo de Javier. Cada sílaba, un testimonio de un personaje que creía inexistente. Javier ignoró su mano extendida. Su atención estaba centrada en su rostro, en su estado. «No ha habido ningún error, Isabela», dijo, pronunciando su nombre por primera vez, un sonido extrañamente íntimo en el silencioso pasillo. «Pero olvídate del dinero. Mírate. Estás temblando de pies a cabeza. No dejaré que vuelvas a salir a esa tormenta así. Por favor, entra un momento. Permíteme ofrecerte una toalla y algo caliente para beber. Considéralo una orden, si es necesario, pero no puedo cerrar la puerta sin más en conciencia». Se hizo a un lado, una invitación inequívoca. Su sinceridad rompió la barrera de formalidad entre ellos. La vacilación de Isabela duró apenas un instante. El frío penetrante la había calado hondo, y la oferta de calor y refugio era imposible de rechazar. Entró, sus pies haciendo un suave y húmedo ruido sobre el inmaculado suelo de mármol. El contraste era abrumador. La calidez del apartamento la envolvió como un abrazo, pero la inmensidad y el lujo silencioso la hicieron sentir como una intrusa de otro planeta. Se quedó de pie cerca de la puerta, sin saber dónde poner las manos ni qué hacer, con miedo de tocar o ensuciar algo en ese espacio que parecía más un museo que un hogar.
Se sintió pequeña e insignificante, una mancha de cruda realidad en medio de una obra de arte perfectamente curada. Ponte cómoda. Bueno, intenta quedarte, dijo Javier con una sonrisa incómoda, percibiendo su incomodidad. Te traeré una toalla seca, no te muevas. Desapareció por un amplio pasillo, dejándola sola con el silencio y sus pensamientos. Isabela se abrazó, intentando contener el temblor. Su principal preocupación era la hora. Mateo. Necesitaba encontrarlo. Instintivamente, sacó el móvil del bolsillo para mirar la hora, pero tenía los dedos tan fríos que lo dejó caer sobre la encimera de granito negro de la cocina, elegantemente integrada en la entrada. El dispositivo mojado se deslizó un instante antes de detenerse. En ese preciso instante, la pantalla del teléfono se iluminó. Un brillante rectángulo de luz en la habitación en penumbra. La imagen en la pantalla de bloqueo era nítida, vibrante y llena de vida. Un niño de no más de 6 años, sonriendo a la cámara con una amplia sonrisa desdentada, pura alegría infantil capturada en un instante. Javier regresó con una suave toalla blanca en la mano, pero se detuvo en seco. Su mirada no estaba fija en ella, sino en la pequeña pantalla iluminada. Se acercó lentamente, como atraído por un imán. La imagen del niño era un sol en miniatura, irradiando una calidez que todo su lujoso apartamento no podía generar. ¿Quién es?, preguntó Javier en voz baja, casi un susurro. El rostro de mi inocente. Isabela se sonrojó. Este era su mundo privado, su corazón expuesto sobre una fría losa de granito. Rápidamente agarró su teléfono y apagó la pantalla. «Es mi hijo, Mateo», respondió, con voz repentinamente tímida. «Él es la razón de todo. De hecho, tengo que irme. Mi vecino lo tiene y ya es hora de recogerlo». Fue entonces cuando llegó el clímax, no en una explosión, sino en una implosión silenciosa en el pecho de Javier. La imagen del niño, la mención de su nombre, su urgencia por volver con él, todo conectaba. La pelea bajo la lluvia, la honestidad sobre el dinero, el cansancio en sus huesos, no era para ella, era para él. ¿Disfrutas de esta historia? Dale a me gusta y suscríbete al canal. Cada interacción nos ayuda a seguir ofreciéndote dramas conmovedores que llegan al alma y nos hacen reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida. La fuerza de una madre, la honestidad de una desconocida. Estas son historias que merecen ser contadas. Ahora, veamos cómo la revelación de la fuerza de Isabela cambiará para siempre el destino de Javier. Se encontró ante una mujer cuyo valor superaba con creces todo lo que él había poseído. Una mujer que luchó no por codicia, sino por amor puro e incondicional. Javier miró a la mujer que tenía delante. Ya no era una desconocida, sino la personificación de la fuerza y el sacrificio. La admiración que sintió fue tan intensa que lo dejó sin aliento. Todas sus heridas del pasado, sus quejas de traición y superficialidad, le parecían pequeñas, egoístas e insignificantes. Había pasado años buscando algo auténtico en salones de baile y cenas elegantes, cuando la verdadera autenticidad luchaba por sobrevivir en las calles de la ciudad, repartiendo hamburguesas en medio de una tormenta. La revelación no fue solo que ella era madre, fue que él había sido ciego. Finalmente comprendió que el verdadero valor humano no residía en una cuenta bancaria, sino en la capacidad de amar y luchar por ese amor. Isabela, agarrando la toalla que él le había dado, asintió finalmente y se giró hacia la puerta, lista para afrontar la tormenta una vez más. «Espera», dijo Javier, con la voz más fuerte esta vez, haciéndola detenerse. «Por favor, no te vayas todavía». Dio un paso adelante, rompiendo la distancia formal que los separaba. «Necesito que lo entiendas. Vivo en este lugar, rodeado de arte y lujo, pero la verdad es que no he sentido nada real en años. Todo está vacío. Esta noche me mostraste algo. Tu honestidad, tu fuerza. Esto es real. Me recordaste una riqueza que había olvidado por completo. La riqueza del carácter». Señaló la ventana, las luces de la ciudad. «Afuera, en mi mundo, todo es una negociación. Cada sonrisa, cada favor, tiene una factura. La gente sopesa qué puede sacarte. Y entonces apareces tú,
que tienes todas las razones del mundo para aceptar cada centavo, desafiar una tormenta, arriesgar tu salud, para devolver dinero que crees que fue un error. Eso no es solo honestidad, Isabela, es un superpoder. En un mundo en declive, tu carácter es el activo más raro y preciado que cualquiera puede encontrar. Es una inversión más segura que el oro. Javier se acercó un poco más, con una mirada intensa pero tierna. Entonces, respóndeme una cosa, sinceramente. Si no tuvieras que luchar todos los días, si la preocupación por el alquiler y las facturas simplemente desapareciera mañana, ¿qué harías? ¿Qué es lo primero que tu corazón te diría que construyeras? Olvida la realidad. Por un segundo y simplemente dime tu sueño. La pregunta quedó flotando en el aire, tan inesperada y tan directa que desarmó a Isabela, obligándola a mirar dentro de sí misma, a un lugar que había mantenido encerrado para sobrevivir. Una risa breve y sin humor escapó de los labios de Isabela. Sueños, repitió. La palabra le sonó extraña. Los sueños son un lujo que no he tenido en mucho tiempo, señor. Bajó la mirada hacia sus manos, callosas por el manubrio de la motocicleta. Pero, si pudiera, si ocurriera un milagro, sus ojos adquirieron un brillo distante. Tendría mi propia pastelería. Una pastelería, ¿sabe? Un lugar pequeño y cálido, con olor a vainilla y chocolate. Haría los alfajores y las tortas que me enseñó mi abuela. Un lugar donde la gente pudiera venir y sentir un poco de alegría. Y podría darle a Mateo un futuro donde no tuviera que sufrir el frío de la lluvia. Javier escuchaba cada palabra con la atención de un depredador que ha encontrado a su presa. Pero su intención no era devorar, sino proteger. Asintió lentamente con una leve sonrisa formándose en su rostro. Una panadería. Se llama Isabela and Mateo, dijo, completando su visión, donde los ingredientes principales son el amor de una abuela y la fuerza de una madre. Eso no me parece un sueño, Isabela. Me parece un plan de negocios fantástico y conmovedor. Y da la casualidad, sé de negocios. Es lo único en lo que soy realmente bueno, además de ser un cínico deprimido. Se detuvo justo frente a ella, su energía pasando de pensativa a resuelta. Por eso no voy a darte dinero sin más. Sería fácil y mermaría todo lo que eres. En cambio, quiero hacerte una propuesta de negocio. Una sociedad. Yo pondré todo el capital necesario. El alquiler del primer año, las reformas, los mejores hornos y batidoras que se puedan comprar. Tú pones lo más importante, tu talento, tu esfuerzo, tus recetas y tu carácter. No quiero ser tu benefactor, Isabela. Quiero ser tu socio. Isabela dio un paso atrás con la sorpresa y la desconfianza reflejadas en su rostro. Era demasiado para procesarlo. La situación era surrealista. Un millonario solitario ofreciéndole el sueño de su vida en bandeja de plata. Su mente, entrenada por la dureza de la vida, buscó la trampa. ¿Compañero?, balbuceó, una palabra absurda. Pero, ¿por qué? No sabes nada de mí. Esto no tiene sentido. Nadie hace algo así por un desconocido. ¿Cuál es el truco? ¿Qué quieres a cambio? La sospecha era un escudo que había aprendido a usar para protegerse. Javier ya lo esperaba. Sostuvo su mirada cautelosa con una calma inquebrantable. El truco está en que esta es la inversión más inteligente que haré en mi vida, explicó con voz serena y sincera. No invierto en desconocidos. Te he observado. He visto tu paciencia, tu amabilidad con los que no tienen nada, y he visto tu integridad esta noche. Invierto en la gente, y eres la persona más impresionante que he conocido. La contrapartida es esta. Me das la oportunidad de invertir en algo con alma, algo que crea felicidad, y a cambio, te conviertes en dueña de tu propio destino. Es una colaboración al 50-50, sin letra pequeña. Se dirigió a un cajón y sacó una tarjeta de presentación. Tengo un pequeño y encantador local comercial en el barrio de Palermo. Está vacío. La ubicación es perfecta. Podemos empezar mañana si quieres. Diseña el logo, planifica el menú. Ya no serás una repartidora bajo la lluvia. Serás una empresaria, la dueña de la pastelería Isabela and Mateo. Le entregó la tarjeta. No hay presión. La decisión es tuya, pero la oferta es 100% real.
Tu vida podría cambiar esta noche si lo permites. Isabela miró la tarjeta de presentación que tenía en la mano, con el nombre Javier Castillo, Inversiones, grabado. La sentía pesada, como si cargara con todo un futuro. Levantó la vista hacia él, buscando cualquier indicio de engaño, alguna segunda intención. Solo encontró una expresión seria y una esperanza casi palpable. No le ofrecía caridad, le ofrecía respeto. Le ofrecía una oportunidad basada en el valor que veía en ella, un valor que ella misma, en su lucha diaria, había olvidado que poseía. El mundo le había dado la espalda durante tanto tiempo, y ahora, un hombre que tenía el mundo a sus pies le ofrecía las llaves de un reino. Las lágrimas que Isabela había contenido durante tanto tiempo finalmente estallaron. No eran lágrimas de tristeza ni agotamiento, sino de una catarsis abrumadora, la liberación de años de miedo, lucha y esperanza contenida. El muro de su resiliencia, construido para resistir las tormentas de la vida, finalmente cedió ante el peso de una bondad inesperada. No pudo articular palabra. En cambio, simplemente asintió, un movimiento de cabeza apenas perceptible, pero que cargó con el peso de toda una vida. Apretó la tarjeta de visita en la mano. El delgado cartón se convirtió en el ancla de su nueva realidad. Su silencioso sí resonó en el lujoso apartamento más fuerte que cualquier grito. Javier lo entendió. Le dedicó un momento de respetuoso silencio, dejando que la emoción del momento la invadiera. Luego, con una calma y una eficiencia que le recordaron que era, ante todo, un hombre de acción, sacó su teléfono. Con unos toques rápidos en la pantalla, se giró hacia ella. He pedido un coche para ti. Tu moto puede quedarse en mi garaje esta noche. Mañana haré que alguien la lleve a tu casa. Se acabaron tus días de montar bajo la lluvia, Isabela. Al menos, si por mí depende. La forma en que lo dijo, no como un decreto, sino como una promesa, empezó a sanar heridas que ella ni siquiera sabía que aún estaban abiertas. Minutos después, estaba sentada en el asiento trasero de un sedán de lujo. El suave cuero contrastaba marcadamente con el desgastado asiento de su motocicleta. El conductor, separado por una ventanilla, conducía el coche con una suavidad que hacía que las caóticas calles de Buenos Aires parecieran serenas. La lluvia seguía, golpeando la ventana, pero ahora estaba a salvo, seca y abrigada. Miró la ciudad que pasaba. Las mismas luces que una vez simbolizaron su lucha ahora parecían promesas brillantes. Abrió la mano y miró la tarjeta de Javier. Era un objeto sencillo, pero para ella era un billete dorado, un mapa hacia un futuro que había relegado al reino de la fantasía. El coche la dejó frente al edificio de su vecino. Al entrar en el sencillo y acogedor apartamento, encontró a Mateo durmiendo plácidamente en un sofá-cama. Ver su rostro sereno y apacible la llenó de una emoción tan poderosa que casi la hizo caer de rodillas. Se arrodilló a su lado, acariciándole el pelo. Su respiración era un sonido constante y tranquilizador. Ese era su porqué. Cada rendición, cada hora de agotamiento, cada momento de desesperación, era por él. Y la decisión que tomó esa noche, el salto de fe que dio en el ático de un desconocido, también era por él. Lo abrazó con ternura, prometiéndole en silencio construir un mundo más amable para él. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad que parecía sacado de una película. Reuniones con arquitectos y diseñadores, la elección de relucientes hornos de acero inoxidable y la prueba de recetas que llenaban su pequeña cocina de aromas celestiales hasta altas horas de la noche. Javier demostró ser un verdadero compañero. Manejó la burocracia, los contratos y los presupuestos con impresionante destreza, sin interferir jamás con su visión creativa. Su relación floreció en una amistad basada en un profundo respeto mutuo. Él le enseñó sobre márgenes de beneficio y marketing. Ella le enseñó la diferencia entre un merengue francés y uno suizo. Juntos, no solo estaban construyendo un negocio, estaban construyendo esperanza. Y entonces llegó el día de la inauguración. La pastelería Isabela en Mateo era una joya en el corazón de Palermo. La fachada, pintada en un verde menta pastel y con una elegante caligrafía dorada en el cristal, invitaba a los transeúntes a entrar,
un toldo a rayas, protegido de la luz solar directa, y pequeños jarrones adornaban el alféizar. A través del cristal, se podía ver un interior vibrante y acogedor, ya repleto de los primeros clientes curiosos, atraídos por el bullicio y aún más, por el irresistible aroma que emanaba de la puerta abierta. Una campanilla tintineaba alegremente cada vez que un nuevo cliente entraba a descubrir este trocito de paraíso. Dentro, la panadería era la encarnación del sueño de Isabela. El aire se olía a una sinfonía de azúcar caramelizada, chocolate derretido y café recién molido. El mostrador de cristal era una obra de arte, exhibiendo hilera tras hilera de sus creaciones. Rogelitos cubiertos de merengue, tartas de dulce de leche coronadas de coco y los famosos alfajores de su abuela, cada uno elaborado con perfección artesanal. La iluminación era cálida, las mesas de madera pequeñas y acogedoras, y en una pared, una gran pizarra anunciaba los especiales del día con tizas de colores. Era un lugar alegre, un santuario de dulzura en medio del bullicio de la ciudad. Tras el mostrador, reinaba una nueva Isabela. Su uniforme de repartidora había sido reemplazado por un delantal blanco impecable con el logo de la panadería bordado sobre el corazón. Su expresión de cansancio constante había dado paso a una luz de alegría y plenitud. Se movía con una confianza y un propósito cautivadores, sonriendo a cada cliente, explicando los ingredientes de una tarta, supervisando a su pequeño equipo. No solo vendía dulces, compartía su pasión, su historia, su alma. En ese momento no era ni rica ni pobre, simplemente estaba plena, viviendo la vida para la que había nacido. Sentado en una discreta mesa en un rincón, Javier observaba la escena con una sonrisa serena que nadie en su círculo social le había visto jamás. No llevaba un traje caro, sino un suéter cómodo, y tomaba un sencillo café con leche. Su satisfacción no provenía de ser dueño del local, sino de la alegría que contribuía a crear. Ver la radiante felicidad de Isabela y cómo su pasión conmovía a cada cliente que entraba en la tienda, le proporcionaba una rentabilidad mucho mayor que cualquier inversión tecnológica. Por fin había encontrado una inversión que llenaba el vacío en su vida, no con más dinero, sino con un propósito genuino y una calidez contagiosa. De repente, una pequeña figura pasó corriendo junto a él, riendo a carcajadas. Era Mateo, que ya tenía 7 años, con una sonrisa aún más amplia a pesar de que le faltaba un diente. Ya no estaba confinado en un pequeño apartamento, ni en la casa de un vecino. La panadería era su patio de recreo. Corrió detrás del mostrador y abrazó las piernas de su madre. Isabela lo levantó. Limpió una mancha de chocolate de su mejilla con el pulgar. Le dio un beso y luego un trozo de medialuna, que él tomó con un grito de alegría. La risa despreocupada y feliz de Mateo llenó la tienda. Prueba viviente de que el verdadero éxito se medía, y siempre se medía, en amor. Javier se acercó al mostrador e Isabela le ofreció un café. Sus miradas se cruzaron por encima del vapor aromático. Había una complicidad silenciosa entre ellos, un lenguaje que no necesitaba palabras. Su relación no había florecido en un romance de cuento de hadas, sino en algo quizás más inusual y duradero, una profunda amistad, forjada en el respeto mutuo y la vulnerabilidad compartida. Él la veía como la artífice de un dulce milagro. Ella lo veía como el hombre que le había dado no solo un negocio, sino la oportunidad de volver a creer en sí misma. Eran compañeros en toda la extensión de la palabra, dos almas que se sanaban mutuamente sin siquiera darse cuenta de que estaban rotas. Observó su infinita paciencia con un niño que no podía decidir qué dulce elegir. Recordó a la mujer que se disculpó con calma con el maleducado residente de su edificio. Era la misma persona, pero las circunstancias habían permitido que su luz interior brillara sin la preocupación ni el cansancio. Javier comprendió que no la había salvado. Simplemente había proporcionado el terreno fértil para que la semilla que ya llevaba dentro finalmente floreciera. Su mayor contribución no fue el dinero, sino la capacidad de ver su valor cuando ella estaba demasiado ocupada sobreviviendo como para reconocerlo.
Esto le brindó una paz que ninguna adquisición corporativa le había proporcionado jamás. Para Isabela, ver a Javier allí, relajado y sonriente, fue parte de la recompensa. Recordó al hombre tenso y solitario que le abrió la puerta de un ático que parecía más bien un mausoleo de cristal. Vio cómo el negocio, la alegría de los clientes y la risa de Mateo también lo habían llenado. Comprendió que la sociedad había sido una vía de doble sentido. Ella ganó un futuro, y él, un presente. Él la salvó de la tormenta literal de esa noche, pero ella, con su sencilla e inquebrantable decencia, lo salvó de una tormenta interior mucho más duradera y destructiva. Eran la prueba de que a veces las personas no necesitan un héroe, sino simplemente que otra persona crea en ellas. Esa misma tarde, cuando la multitud se hubo calmado, se sentaron juntos en una de las mesitas, disfrutando del cómodo silencio. Mateo dormitaba en un pequeño sofá del fondo. ¿Eres feliz, Isabela?, preguntó Javier en voz baja. Ella miró alrededor de su panadería, el sueño que ahora podía tocar y oler. Feliz es una palabra demasiado pequeña, respondió, con los ojos llenos de silenciosa gratitud. Me siento en paz, como si por fin hubiera llegado a casa después de un viaje muy, muy largo. Y en esa paz, Javier encontró su propio refugio, un lugar donde su corazón, antes cínico, por fin podía descansar y confiar. Su transformación no fue un evento puntual, sino un proceso continuo de sanación y crecimiento. La panadería se convirtió en un punto de encuentro comunitario, un lugar conocido no solo por sus dulces, sino también por la calidez y amabilidad de su dueña. Su historia, susurrada entre los clientes, se convirtió en una especie de leyenda local, un testimonio del poder de la amabilidad y las segundas oportunidades. Construyeron más que muros y mostradores. Construyeron un legado de esperanza, demostrando que los encuentros más inesperados pueden dar los resultados más hermosos, y que la verdadera colaboración nace cuando la fortaleza de uno complementa la vulnerabilidad del otro. Una noche tranquila, mucho después de cerrar la tienda, Isabela encontró su vieja chaqueta de repartidor guardada en el fondo de un armario. La sostuvo en sus manos. La desgastada tela de nylon era un recordatorio tangible de su vida anterior. Recordó el frío, la lluvia, el miedo constante, pero para su sorpresa, no sentía amargura. Sintió una extraña gratitud. Esa vida, por difícil que fuera, la había moldeado. Le enseñó el valor del trabajo duro, la importancia de la amabilidad incluso cuando no se recibe nada a cambio, y la resiliencia para nunca rendirse. La chaqueta no era un símbolo de sufrimiento, sino la armadura que la protegió hasta que estuvo lista para sus nuevas alas. En ese momento, comprendió que la felicidad no radicaba en la ausencia de dificultades, sino en superarlas. Su trayectoria le brindó una perspectiva que el dinero no puede comprar. Apreciaba la sonrisa de cada cliente, cada pequeña victoria, cada momento de paz, porque conocía profundamente la alternativa. Su historia no trataba sobre una mujer pobre salvada por un hombre rico. Trataba sobre una mujer de carácter fuerte, cuyo valor finalmente fue reconocido y en el que se invirtió. No dejó atrás su pasado, lo honró, transformando las lecciones de la adversidad en la sólida base sobre la que construyó su nuevo y dulce futuro. Mientras tanto, en su ático, ahora menos tranquilo y más frecuentado por verdaderos amigos, Javier borró del teléfono los últimos contactos de su antigua vida, nombres de mujeres que apenas conocía, asociados a cenas vacías y conversaciones calculadas. No sentía rabia, solo una distancia indiferente, como si observara la vida de otra persona. Se dio cuenta de que su antigua búsqueda de una conexión auténtica era pasiva. Esperaba a que alguien demostrara su valía. Isabela le enseñó que la conexión no se encuentra, sino que se construye. Es un acto de fe, una inversión de confianza, una decisión consciente de ver el bien en el otro. Aprendió que el mayor obstáculo para su felicidad no era la avaricia ajena, sino su propio miedo a volver a ser herido. Al invertir en Isabela, no solo arriesgaba su dinero, arriesgaba su confianza.
y la recompensa fue infinitamente mayor que cualquier ganancia financiera. Consiguió una familia, un propósito y el redescubrimiento de su propia humanidad. Su riqueza ya no residía en sus extractos bancarios, sino en la alegría que veía en el rostro de Isabela, en la risa de Mateo y en la certeza de haber usado sus recursos para crear algo hermoso y duradero en el mundo. La historia de Javier e Isabela nos recuerda que el destino a menudo obra de forma misteriosa, conectando universos que parecen diametralmente opuestos. Un pedido impulsivo de hamburguesa, una entrega en una noche lluviosa, un acto de honestidad inquebrantable. Fueron estos pequeños momentos, estas pequeñas decisiones, las que cambiaron el curso de dos vidas para siempre. Demuestra que, incluso en las metrópolis más impersonales, la humanidad puede florecer en los lugares más inesperados, y que una sola interacción genuina puede ser la chispa que encienda una revolución de bondad, redefiniendo lo que significa ser verdaderamente exitoso y feliz. El verdadero valor, como nos enseña este viaje, no reside en las apariencias de la vida, no reside en el brillo de un coche de lujo, la amplitud de un ático, ni en los números de una cuenta bancaria. Estos son meros adornos, escenarios que pueden ser escenario tanto de la soledad como de la felicidad. El verdadero valor, la sustancia que da peso y sentido a nuestra existencia, se teje con los hilos invisibles del carácter. Es la fuerza para ser amable cuando el mundo es duro, el coraje para ser honesto cuando la deshonestidad sería más fácil. La integridad, como la que demostró Isabela, es una moneda silenciosa, pero con un poder incalculable. No se compra ni se hereda. Se forja en el fuego de las pequeñas decisiones cotidianas. Dar lo que sobra, decir la verdad cuando nadie nos ve, tratar a los demás con dignidad, sin importar su estatus. En un mundo que a menudo celebra los atajos y las ganancias rápidas, la integridad es la brújula que nos mantiene en el camino correcto, garantizando que, al llegar a nuestro destino, podamos estar orgullosos del camino recorrido y de la persona en la que nos hemos convertido. La soledad de Javier al principio de la historia no se debía a la falta de compañía, sino a la falta de autenticidad. Su vida era un eco constante de superficialidad. Conocer a Isabela fue como abrir una ventana en una habitación sofocante, dejando entrar el aire fresco de la realidad. Esto nos muestra que la cura para la desconexión no es buscar personas perfectas, sino encontrar la belleza en la honesta imperfección de los demás. Se necesita valentía para bajar nuestras defensas y ver verdaderamente a la persona que tenemos delante, con sus luchas, sus sueños y su humanidad pura. Por otro lado, la resiliencia de Isabela no fue pasiva. No se trataba solo de soportar las dificultades, sino de mantener viva su bondad y esperanza a pesar de ellas. Alimentaba su sueño de pastelería como una pequeña llama en medio de la tormenta, negándose a dejarlo morir. Su historia nos inspira a proteger nuestros propios sueños, por lejanos que parezcan, pues son los que nos dan la fuerza para capear las tormentas de la vida y nos recuerdan el futuro que luchamos por construir, para nosotros y para quienes amamos. Al final, la mayor transformación no fue financiera, sino emocional. Isabela ganó seguridad, pero ya poseía verdadera riqueza. Javier encontró un propósito al comprender que su dinero solo tenía valor real cuando se usaba para ayudar a otros. Su historia se entrelazó para formar una nueva estructura, más fuerte y hermosa que cualquier hilo por sí solo. Se convirtieron en un testimonio viviente de que la empatía es la mejor inversión que podemos hacer, con resultados que no se pueden medir en hojas de cálculo, sino que solo se sienten en lo profundo de un corazón satisfecho y una vida plena. La moraleja central de esta narrativa resuena con una verdad universal y atemporal. El carácter de una persona es su mayor riqueza. En un mundo a menudo obsesionado con las apariencias y las posesiones materiales, es fácil olvidar que la base de una vida de auténtica felicidad se basa en la honestidad, la bondad y la resiliencia. La historia de Isabela y Javier demuestra vívidamente que, si bien la riqueza puede crear un castillo de cristal frío y vacío, el carácter construye un hogar, calentado por el fuego del amor,
la confianza y el respeto mutuo. Además, aprendimos que la bondad es una fuerza activa y transformadora. No es un sentimiento pasivo, sino una decisión que resuena en todo el mundo de maneras impredecibles. La decisión de Isabela de ser amable con un hombre sin hogar, su honestidad al devolver el dinero, no fueron simples gestos, fueron semillas. Semillas que, plantadas en la tierra antes estéril del corazón de Javier, germinaron y crecieron hasta convertirse en un bosque de nuevas posibilidades. Cada acto de bondad, por pequeño que sea, tiene el potencial de ser el incidente que desencadene la historia de otra persona. Esta historia también nos enseña sobre la verdadera naturaleza de la oportunidad. La oportunidad que ofreció Javier no fue un acto de caridad que generó dependencia. Fue un acto de reconocimiento que fomentó la independencia. No le dio el pescado a Isabela. Invirtió en su habilidad para pescar, sabiendo que su talento y carácter le garantizarían el éxito. La ayuda más poderosa que podemos ofrecer a alguien no es resolver sus problemas, sino empoderarlo con las herramientas y la convicción para resolver sus propios problemas y construir sus propios sueños. La última imagen que permanece en nuestra mente es la de una familia forjada por el destino. Javier, Isabela y el pequeño Mateo, uno junto al otro, mirando la concurrida calle desde el escaparate de su panadería. Ya no son representantes de dos mundos opuestos, sino ciudadanos de un nuevo mundo que han construido juntos. Un mundo donde el valor se mide por la calidad de los dulces y la sinceridad de las sonrisas, donde el éxito es una receta compartida y donde el amor es el ingrediente secreto que hace que todo valga la pena. Es un final que no es un final, sino un comienzo dulce y prometedor. Su trayectoria nos deja una profunda reflexión sobre el impacto de nuestras propias acciones en la vida de los demás. Cada uno de nosotros tiene el poder de ser una sorpresa amable en el día de alguien, una prueba de que la bondad aún existe. ¿Alguna vez has tenido un gesto amable que cambió una vida, o alguien te cambió la tuya? Deja un corazón en los comentarios si crees que el amor y la integridad son más poderosos que cualquier riqueza material. Comenta: el amor no tiene precio si también crees en el poder de la bondad humana. Suscríbete para más historias de segundas oportunidades que nos recuerdan lo mejor que podemos ser.